Estamos en el radar. El pasado domingo, el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar levantó ampolla con su columna en El Tiempo sobre el celibato en la Iglesia Católica. Dice el padre Llano que el celibato es una ley bastante dura y que pese a las presiones de muchos sacerdotes y laicos, los últimos papas no han dicho por qué la mantienen. Lo curioso, según el padre Llano, es que los papas antes de serlo se muestran favorables a la modificación de la ley, o al menos a una revisión de ella, pero cuando asumen el pontificado no tocan el tema. El padre Llano, quien muchas veces ha causado polémica por sus escritos, sostiene que una modificación al celibato no resolvería el problema, pero sí aligeraría la carga y abriría la puerta para que entraran muchos jóvenes al sacerdocio. Pues Gustavo Gómez lo invitó para que le resolviera algunas dudas sobre este espinoso tema. Gustavo Gómez entra al radar. Padre Llano, ¿por qué todos los papas se niegan a modificar la ley que obliga a los sacerdotes a mantener el celibato? Hombre, es curiosa la pregunta. Yo diría que habría que preguntársela a él. Lo que pasa es que el puesto es tan importante y el influjo que tienen 1.000 millones de personas, de manera especial los católicos, que él no puede menos de sentirse pesado con esa responsabilidad tan grande. Entonces, aunque antes de ser nombrados, de hecho podrían, ya se habían opinado sobre el celibato para que se revisara, ya cuando suben les da yo le daría miedo, pero sí como inseguridad, temor. Y este le pasó lo mismo, y al anterior, y en el siglo pasado todo. El asunto viene desde 1123, siglo XII. De ahí para atrás todos casados y con hijos. Fueron casados. Yo diría no todos porque siempre ha habido el celibato voluntario, por seguir el ejemplo de Jesucristo. Eso está bien. Y los religiosos hacemos el voto voluntario. Los religiosos, es decir, los que nos formamos en una comunidad, jesuitas, franciscanos, dominicos. En cambio los otros se llaman diocesanos, que entran en un seminario y cuando se ordenan, el obispo dispone de ellos para mandarlos a alguna parroquia o algún oficio. Usted que habla con otros hombres de la fe en otras religiones, ¿cómo les va, por ejemplo, a los anglicanos siendo papás y siendo esposos? ¿Qué lectura tiene usted de ellos aquí en Colombia, por ejemplo? A ver, han estado en Alemania y en Estados Unidos, y los que he conocido, yo diría que lo hacen como cualquier seglar. ¿En qué sentido? Que no le ponen problema al matrimonio, que aman a sus esposas, sus hijos. A veces preguntan, ¿cómo se financian? Pues bueno, la parroquia debe dar también fondo para ellos, o tienen otras entradas, vaya usted a saber. Pero yo creo que es una cosa normal, porque lo que resulta un poco, tal vez no anormal, pero sí raro, es renunciar al matrimonio. Que Dios creó a los seres humanos, ¿verdad?, para que se conocieran, se amaran y se casaran, claro. Hombre y mujer. Pero esto ya viene un poco tardío. Claro que si los papas lo impusieron en el siglo XII, era porque había escándalos y abusos, ¿verdad? De modo que, por eso digo yo en mi artículo, que muy probablemente, aunque se dieran en esto los papas, habría problemas, seguiría el problema, no igual, porque sí habría una suavidad, una mitigación del problema, ¿verdad? El tema de la pederastia se mitigaría un poco con la posibilidad de que los sacerdotes se casaran. Es muy probable. Yo sí estoy convencido de que la sexualidad, cuando tiene un desahogo normal, como sería en el matrimonio, pues disminuye por otro lado, ¿no es cierto? Ahora, abusos yo creo que ha habido siempre, y no solo de sacerdotes católicos. Vaya a haber en otras comunidades, en otras religiones. Los judíos, los protestantes, los musulmanes, también tienen debilidades. La emprendieron con la iglesia porque vieron que tenía plata en Estados Unidos y quedaron por el suelo, ¿no? Le sacaron todos los dólares que tenía. Eso fue impresionante. ¿No sería posible hacer una consulta? Es decir, consultarle a los feligreses de todo el mundo qué opinan de la posibilidad de levantar esa ley del celibato y que toda la iglesia del mundo opinara. Eso es posible, pero no probable. Lo probable sería que el Papa reuniera un sínodo de obispos y les consultara. Y de hecho así debería ser, porque para una persona sola, Pablo VI, por ejemplo, vaciló mucho también, y es muy difícil tomar esa decisión. Pero entonces el Concilio Vaticano II sugirió que se ejerciera el cargo de una manera colegial, que compartiera con otros obispos la responsabilidad de ser Papa. ¿El Papa es infalible? Sí, no. La gente cree que cuando se afirma que es infalible, que todo lo que dice es infalible. Jamás. La infalibilidad es un privilegio
por la asistencia del Espíritu Santo al Papa, para no fallar en asuntos de fe, pero especialmente cuando hace una declaración dogmática. Sí, le entiendo, el asunto de la ley del celibato es una cuestión que no compromete el fondo y la esencia de la Iglesia. O sea que el Papa podría estar equivocado al mantenerlo. Sí, acá habría la posibilidad. Y el revocarlo, pues sería también una autoridad propia en el sentido de que es algo disciplinario, no toca la fe, es solamente disciplinario, y así como el Papa Calixto II introdujo esa obligación para todos los sacerdotes católicos, podría quitarla el Papa actual o el siguiente. ¿La ley del celibato está atentando contra las nuevas vocaciones? ¿Hay menos sacerdotes porque se asustan de no poder tener una familia? No lo dude, eso es cierto. Es que para un joven de hoy día, con este ambiente que hay tan sumamente acentuado en cuestión de sexualidad, pues es muy escaso el que los jóvenes renuncien a su vida seglar, a su sexualidad, para entrar a la vida religiosa. ¿El paso siguiente podría ser que un sacerdote de preferencias homosexuales quisiera casarse con otro hombre? A ver, la Santa Sede en eso es sumamente firme para mantener pues lo que ha habido durante 20 siglos, y de manera especial ya en tiempo de los griegos hubo mucha libertad en eso, pero la Iglesia en 20 siglos no ha cedido, de modo que me parece prácticamente imposible que un papa vaya a permitir sacerdotes homosexuales. ¿Usted qué opina del sacerdocio femenino? Es otra posibilidad. En realidad, dogmáticamente o desde el punto de vista de la fe, no hay ningún impedimento para que una mujer fuera sacerdotisa. ¿En qué está quedada la Iglesia colombiana? ¿En qué se quedó la Iglesia colombiana atada un poquito al pasado? Desde el punto de vista doctrinal y aún también moral, se han manifestado demasiado prudentes, ¿verdad? Ellos lo hacen por ese sentido. Yo diría que la razón por la cual ellos no ni se actualizan ni dejan actualizar a otras personas que podrían ayudar a ello es en buena parte debido a ser demasiado prudentes, demasiado seguros. Entonces les gusta la tradición y muy poco la evolución, el cambio, cuando de hecho la Iglesia lo sabe desde el principio que toda institución tiene que renovarse o si no muere, ¿verdad? Y ese sería un deseo sincero, que nuestros obispos se abrieran un poquito más. Pero le pongo un caso muy curioso del episcopado alemán. ¿Sí? En el año 1968 salió una celebérrima encíclica de Pablo VI, Humane Vitae, en la cual se prohíbe la regulación prácticamente toda, solamente aceptan la natural. Un obispo, el obispo de Colonia, arzobispo de Colonia y cardenal, tenía el problema de que su gente se le iban, las parejas matrimoniales se iban a retirar de la iglesia para poder continuar haciendo regulación de la natalidad. Y ser de otro credo. ¿Sí? Otro credo. Entonces, el cardenal le consultó a un teólogo joven, profesor, llamado Joseph Ratzinger. Me suena. El actual papa. Me suena. Le suena, a mí también me suena mucho. ¿Y qué dijo el papa? Bueno, entonces... Dijo una frase fabulosa. Es que él fue relativamente amplio, lo que pasa es que se cierra en cuanto suben al pontificado. ¿Qué dijo? Aun por encima del Papa, como señal de autoridad y de verdadera fe, una persona puede apartarse de un punto de vista del magisterio sin que por ello vaya a ser mal sacerdote o le caiga la jerarquía. Esa puerta tan bien abierta, y por Ratzinger, le sirvió al cardenal para dirigir a su parroquia a todos las parejas matrimoniales, y allá por motivo de la Humane Vitae no hubo prácticamente retiros de la iglesia. ¿Le hubiera gustado ser padre de familia a usted? Pues yo sí creo que si me hubiera casado hubiera tenido hijos. Ahora, yo tuve la vocación sacerdotal en edad tan temprana que no cuando pensó? lo digo se asustan. Yo, padre, usted a esa edad era libre. Yo nací el 1925, Ajá. y fui acólito de la iglesia San Ignacio, que era de los jesuitas en Medellín, de los 11 a los 15 años. Y entonces, recuerdo mucho que tuve el deseo de entrar a la Compañía de Jesús. Tenía 12 años y medio. ¡Oh, Dios mío! Y era acólito. Vocación temprana. Y sentí, pero es que uno nota la diferencia entre un deseo que se me ocurre a mí o algo en que uno perciba la presencia, la acción del Espíritu Santo. Y yo sentí que me llamaba el Señor.
salir de Medellín en esa época, y mi persona que era verdaderamente apegado a mi madre, fue un caso extraordinario. Y yo, en 70 años que llevo de jesuita, nunca he dudado de mi vocación. Jamás. Nunca se me ha pasado por la mente salir de la compañía de Jesús, ¿no? A mí me preguntan, hombre, y cuando el obispo niega los permisos, Sí. o lo trata mal. O le dan un jalón de orejas por las columnas. Que me jale las orejas y se me caen, que me jalen todo el pelo, pero que no me voy yo a retirar de la iglesia porque un obispo me regaña. El obispo es como cualquier persona que yo no me hice sacerdote por el obispo tal, me hice por amor a Jesucristo. Padre, me hubiera gustado mucho entrevistar a un hijo suyo, pero me conformo con usted. Muchas gracias por estar en el radar. Nos vemos cuando caiga el celibato. Entonces va a tocar un poquito más tarde, ¿verdad? Muy bien. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, Gustavo. Queda planteado el tema y la discusión no puede ser eterna. Frase del día a propósito del Papa León XIII. En cuestiones de fe y de moral, Dios ha hecho a la Iglesia partícipe de la divina magistratura y le ha otorgado, por un privilegio especial, la inmunidad contra el error. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao.